Hola, buenas tardes, Ángel. Mil gracias a todo el equipo de Inexmoa por la invitación y a ustedes por abrir este espacio para el conocimiento. Quiero compartirles en este espacio un poquito como desde sectorial qué estamos encontrando sobre qué le está pasando a la economía, esto para dónde va a futuro y concentrarnos directamente en el sector, que más que el sector específico, hablarlo de textil o de confección o marroquinería o todo lo que tiene que ver con la parte cosmética o la parte que tiene que ver con insumos, es que lo podamos ver con un sistema completo. Cuando lo vemos como un sistema completo, vamos a encontrar una serie de oportunidades en medio de un entorno que se ha puesto algo complejo. Entonces, inicialmente vamos a hacer un balance, ¿sí? Vamos a mirar sobre qué estamos parados, ¿sí? En la actualidad, si uno entiende la cancha en la que está parado, pues más claro va a ver a futuro cómo se va a mover. Entonces, este balance empieza por un mundo que está así, y esto no es tanto desde lo económico. El mundo ya no se está moviendo tanto desde el punto de vista económico, que era algo que ocurría hace algunos años. Hace algunos años se esperaba era China cómo se volvía el poder industrial, la fábrica del mundo, cómo se volvía el poder tecnológico del mundo, Estados Unidos cómo lograba meter más recursos para combatir un poco ese dinamismo, Europa que había sido históricamente el gran gestor de las dinámicas económicas, ese era el entorno en el que transitábamos. Ahora el mundo se mueve más, es por cuál es la nueva tensión o el nuevo problema geopolítico que se va a estar gestando, se va a estar presentando. En la actualidad, estos son los 28 principales problemas o tensiones geopolíticas que están habitando el mundo. Ninguno de esos ha mejorado, por el contrario, han desmejorado o se han mantenido igual. Y este elemento es hoy el que está llevando al principal inductor económico. No se está volviendo las capacidades propias de un país para desarrollarse, sino cómo algún tipo de tensión le genera esa presión a esa economía en particular. Por ejemplo, que es desde que se disolvió la Unión Soviética, pues se calientan un poco las aguas en ese lugar y termina estallando pues esa guerra. Y por ejemplo, nosotros que estamos acá bien alejados de lo que ocurre en Ucrania y Rusia, a un productor de calzado lo afectó directamente, porque un productor de calzado, las personas dejaron de comprarle debido a que estos actores de allá dominaban la producción de fertilizantes en el mundo. La producción de fertilizantes en el mundo encareció los precios de los alimentos. Entonces acá en Colombia, el productor de calzado empezó a ver que sus clientes dejaron de comprarle zapatos porque priorizaron el gasto asociado al frente de alimentos. Entonces hoy desde la empresa nos toca estar conectados con todos estos elementos que están ocurriendo alrededor del mundo. En nuestro vecindario, esto es bien interesante, toda la inestabilidad política que ocurre en Venezuela. Si Venezuela no tuviera esa situación y si por lo que acabamos de pasar en elecciones terminara existiendo una elección libre, probablemente Colombia para los próximos años crecería en su PIB gracias a esta relación a tasas por lo menos cercanas al 6 o al 7%. Pues históricamente era nuestro principal socio comercial y del cual nuestras exportaciones dependían el 40%. Entonces el primer elemento es que ya el mundo no está funcionando a partir de el poderío, las capacidades económicas de cada una de las naciones, sino cómo una nueva presión lo va a afectar. Eso lleva a que esto se vea un poco de esta manera. Las barras que ustedes ven ahí en el color azul oscuro es este año cómo van a estar cerrando el crecimiento de las economías alrededor del mundo, y el que ven en el azul más claro es cuál va a ser la proyección hacia el próximo año. Aquí viene un primer elemento y es, nosotros estamos parados acá, ¿sí? Nuestra región va a estar creciendo el próximo año el orden de un 2,7%, mientras que el mundo está creciendo o va a crecer a un 3,3%. O sea que eso es lo primero que nos debe llevar a pensar al desarrollar y al participar en los diferentes roles de las organizaciones en las que estamos, es que ya no podemos pensar solamente en lo local. Si pensamos en lo local, pues el crecimiento va a ser este. Si pensamos en lo global, pues el crecimiento va a ser un poco mayor. Los grandes disruptores del crecimiento están acá. O sea, ya ni siquiera es ya ni siquiera es China, sino que termina siendo India e Indonesia. De hecho, empresas chinas ya están comprando empresas en Indonesia para poder liberarse de las presiones geopolíticas que veíamos anteriormente. Estados Unidos no le va a comprar a China, no le viene comprando de tiempo atrás, ahora mucho menos con lo que pasó
ayer y con lo que vimos en los resultados de esta mañana, todos los chinos empiezan a comprar compañías en Indonesia para poder hacer el suministro hacia Estados Unidos. Entonces estamos viendo cómo empezamos desde nuestra organización a conectarnos mucho más con el mundo, a dejar de pensar solamente en lo local. Pero tenemos una presión importante y es que ya no nos gusta tanto lo global. Pasamos, por ejemplo, desde 1991 a hablar en nuestro país de una apertura económica. Decíamos, la globalización es lo que es mejor para el mundo, lo que es lo mejor para nuestro país. Resulta que ese pensamiento ha venido cambiando y nos gusta mucho estar hiperconectados con el resto del mundo, saber qué le pasa al resto del mundo a través de las diferentes ventanas de visualización que principalmente están en las redes sociales, pero comprarle cosas al mundo o que el mundo nos compre, como que ya no nos gusta tanto. Esto viene de una encuesta que hace Ipsos. Ipsos va y le pregunta directamente a las personas, ¿usted considera que en su país se deben aumentar las barreras para compra o para transacción de bienes? Entonces, si esa área gris va teniendo protagonismo, quiere decir que sí, aquí está Colombia. 55% de las personas están pidiendo o quieren que nosotros incrementemos como país el nivel de aranceles. Eso es un reto importante para nuestro sistema, para nuestro país, porque Colombia al año exporta unos 50.000 millones de dólares. Nosotros importamos más de 70.000 millones de dólares. Entonces nosotros dependemos mucho del mundo. Si nuestra economía se nos cierra, entonces, ¿qué va a pasar con todos los insumos que traemos o con todos los bienes terminados que traemos? Empieza a incrementarse el precio y luego vamos a tener una afectación, tanto en lo económico, en los costos de nuestra organización, como en el consumidor, porque le vamos a estar ajustando mucho más el precio. Entonces, miren el reto que empezamos a tener como empresarios. Necesitamos conectarnos mucho más con el mundo porque el mundo va a crecer a un ritmo mayor que el que crece en nuestra región, pero pilas que se nos van cerrando nuestras economías y nosotros mismos empezamos a abogar por un cierre de ellas. ¿Qué ocurre adicionalmente? Y esta pues está en el día a día de nuestras empresas, la tasa de cambio. Ustedes lo ven en la línea azul. Quisimos aquí hacer un ejercicio simplemente de correlacionar esta tasa de cambio con el precio del petróleo, que lo ven en la línea negra. ¿Por qué es tan clave la tasa de cambio? Porque todas las empresas en nuestro país, directa o indirectamente, importamos. Algunos exportamos, pero todos indirectamente importamos. Entonces, si el dólar estaba hace unos meses en 3.800, ya pone 4.400, entonces, ¿cuál va a ser el presupuesto que vamos a hacer para los meses siguientes, teniendo en cuenta ese tipo de comportamiento? A nosotros como país en materia económica estamos teniendo un reto relevante. ¿Cuál es el reto relevante en materia de tasa de cambio? Es que si esa tasa se incrementa, quiere decir que nuestro país está dejando de ser atractivo para el mundo. A nuestro país le están dejando de entrar dólares. ¿Cuándo se vuelve un país atractivo para el mundo? Cuando un inversionista en otra parte pone sus dólares en este país porque dice aquí hay un gran nivel de oportunidades. Cuando más empresas están exportando, entonces traen esos dólares del mundo para este país. A medida que nosotros no traigamos dólares, empezamos a dejar de ser atractivos. Y eso empezó a ocurrir más o menos por acá, lo ven desde este incremento, más o menos en el 18 en adelante. Y uno de los motores con los que logramos traer esa gran cantidad de dólares era el precio del petróleo. Si ustedes ven, por ejemplo, desde aquí, desde el 2020, ese precio del petróleo se fue para arriba y la lógica diría es que si el precio del petróleo va para arriba, pues logramos exportar más petróleo, capturar más mejor comportamiento en precios, entonces la tasa de cambio nos disminuye. Pero ese precio incrementó y la tasa de cambio nunca disminuyó. El punto al final es que estamos dejando de ser atractivos y el segundo aspecto era, por allá en el 17, lo ven allá, portábamos o producíamos 857.000 barriles de petróleo, ahora estamos en 788.000. Entonces eso nos pone o lamentarnos o pensar cuál va a ser el sector por el cual vamos a ir reemplazando ese nivel de exportaciones. Rápidamente, es probable que no lo logremos inmediatamente, pero tenemos que pensar cuál es ese sector conectado con el resto del mundo para poder traer esos dólares a la economía. Proyecciones en materia de tasa de cambio para los presupuestos que tienen sus organizaciones. No va a ser extraño que antes de que acabe este año ese dólar se pueda poner en los 5.000 pesos, por lo que acaba de ocurrir.
Hacia el próximo año debería ubicarse en promedio entre unos 4.200, 4.400. Ahí debería flotar. No quiere decir que vaya a cerrar este año en 5.000. Por este efecto de volatilidad puede llegar a tocar ese momento y se devuelve. Próximo año podrá estar entre unos 4.200 a 4.400, pero siempre el dólar en nuestro país va a estar por encima de los 4.000 pesos. Eso lo tenemos que poner en nuestra proyección. Aterricemos a nuestro vecindario. Entonces, cuando uno analiza económicamente un país, no básicamente tiene que analizar 5 variables. Ustedes cuando analicen con qué país van a hacer negocios, bien sea en una importación, bien sea una exportación, bien sea ubicar una organización en ese país, basta con mirar 5 variables. Una es la capacidad de crecimiento de ese país, ese es el PIB. Otra es si ese crecimiento es capaz de generar puestos de trabajo. La tercera es si allá los precios, cómo se comportan, la inflación. La cuarta es si hay un banco central que ponga tasa de interés, entonces la misma tasa de interés. La quinta, la que habíamos visto, tasa de cambio. Mírenle a cualquier economía, crecimiento, empleo, inflación, tasa de interés y tasa de cambio, y según lo que se esté comportando van a saber si ese país es atractivo o no es atractivo inicialmente, antes de entrar a un estudio de mercado a profundidad frente al mismo. Este es nuestro vecindario, esta es la tasa de crecimiento, lo que ven en color azul es cómo vamos a cerrar este año, lo que ven en color negro es cómo se va a poner el próximo año en materia de crecimiento. Aquí empiezan a haber unas oportunidades interesantes y yo les invito a que se vayan a fijar mucho en este país, en Argentina. Argentina es un país que sus reservas internacionales son nulas, entonces es un país completamente frágil frente al mundo. Si al mundo le va mal, a Argentina le va mal porque no tiene reservas como protegerse. Adicionalmente es un país que depende mucho del agro. En la parte de la soya, los precios de la soya se vinieron para abajo, entonces de ahí es un país que está en recesión. Pero resulta que por primera vez las tasas inflacionarias en Argentina están creciendo del orden del 20% mensual. Eso es muy loco, eso es exageradamente alto. Pero resulta que tenían inflación del 300%. A partir de las políticas que implementó el nuevo presidente, Argentina va a salir de recesión el próximo año, va a crecer a una tasa del 5%. Tiene una buena capacidad de consumo, es muy atractivo en tecnología y tiene una capacidad de diseño enorme. Este país hay que empezarlo a revisar y aquí hay gran cantidad de oportunidades. Otro país que a nosotros nos gusta mucho es Perú. Perú es el país más inestable políticamente en nuestra región. Todos los años cambia de presidente, pero resulta que su Congreso le apuesta directamente a las empresas. Y toda política nueva que sale en Perú es una política que va a favor de las organizaciones. Cada vez le quitan más barreras a la creación de empresas. Adicionalmente, este año tiene una bonanza en la parte agrícola y en la parte asociada a la minería. Las tasas de crecimiento de Perú, que ahí lo proyectamos al 2,7%, ya mejoraron y hablan de tasas del 3,2%. En nuestra región, estos dos actores van a ser bastante atractivos para las oportunidades en el sistema moda. Cuando miramos lo que está en la parte central, a Brasil no le ha ido mal, pese a tener unos problemas de inundaciones y climáticos bastante fuertes, pero Brasil es un país completamente cerrado, o sea, es muy retador para una organización entrar a Brasil. Entonces, ahí pues vemos que esas políticas de cierre de economía no vayan a cambiar mucho. A Chile le están pasando cosas muy parecidas a Colombia, ahorita hablamos un poquito de Colombia, entonces lo vemos más en una situación de estabilidad. Y el caso de México es un país que tuvo un boom bastante importante de inversión extranjera directa recientemente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo debería seguir teniendo con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Ese boom de inversión extranjera directa se da porque pues, México está al lado de Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos dice no vamos a traer más cosas de China, pues las empresas empiezan a ubicarse en México por la cercanía que tienen con Estados Unidos. Y eso, pues que es lo que se denomina nearshoring, pues inyectó un boom en inversión extranjera directa. Sin embargo, Estados Unidos, que lo veíamos en una de las diapositivas anteriores, es probable que no vaya a tener unos ritmos de crecimiento tan fuertes. Entonces, si Estados Unidos no crece tan fuerte, pues México no tendrá esos mismos ritmos en aceleración. Eso es lo que está pasando un poquito en nuestra región. Metámonos directamente a Colombia. Nosotros creemos en Sectorial que la manera más
la manera en la que debemos entender a nuestro país no es solamente el tema del PIB global, sino uno pensar en todos los sectores que hay en nuestra economía. Ese eje X, ahí están todos los sectores, yo les puse en ese asterisco lo que tiene que ver directamente donde se empieza a capturar el sistema moda. El sistema moda está en la comercialización, por acá está, y está en la industria, tanto en la industria textil como en la industria de calzado y de marroquinería. Resulta que este año, de aquí para acá, son los sectores que están creciendo y de aquí para allá son los sectores que están cayendo. Eso no es nuevo, ustedes lo ven en el día a día en sus organizaciones, pero miren esto que es bien importante analizar. ¿Qué está creciendo en nuestra economía, en nuestro país? Está creciendo fuertemente el frente agrícola, ¿sí? Una producción récord en café, una producción importante en cacao, precios que se están doblando en el tema de cacao. Todas las frutas de exportación están creciendo a una doble tasa. Entonces uno debe empezar a analizar si eso es una oportunidad solo para los que están en el agro o mi empresa es rica en qué. Resulta que las empresas son ricas en los datos que tienen. ¿Cómo esos datos se pueden transformar en un producto, en un servicio? Entonces, ¿será que con todos los datos que yo tengo la capacidad de desarrollar las fibras y los elementos que depende, que necesita este sector? Probablemente sí. Y por eso hablaba al principio que no podemos hablar solamente de un sector específico, sino de un sistema. Entonces, las características que tiene mi organización, cómo se va conectando con este frente asociado a la parte agrícola. Segundo sector ahí en crecimiento, el tema del entretenimiento, o sea, 40, 20, 16% en frente de crecimiento. Ese se te impregna directamente en lo que tiene que ver con el sistema moda. Los fabricantes de tecnología, un poco la dinámica en construcción y atención al consumidor, que se va directamente al sector porque el consumidor ya está empezando a reaccionar favorablemente. Empezó a hacerlo tímidamente desde julio, va a tener una buena reacción a cierre de este año, el próximo año va a ser bastante interesante para el consumidor. Y ahorita les comparto un poquito esos elementos. Consumidor, comercio es el principal sector de nuestra economía. Él solo te pesa hasta el 17% de lo que mueve al país. Y ahí está directamente nuestro sistema para capturar las oportunidades en esa dinámica del consumidor. Esto tiene que ver con el frente de esas variables que hay que analizar y es el tema de tasa de interés. La tasa de interés, pese a que estos sectores van a tener una mejor dinámica, esta sí nos está poniendo una presión. Porque la tasa de interés que nos pone el Banco de la República es el 9% efectivo anual al cierre de este año. Si eso le sumamos el spread que pone el banco, las tasas efectivas son del orden del 17 al 20%. Entonces nos pone a pensar en nuestra organización cuál es el proyecto que vamos a hacer que nos retorne por encima del 17 o por encima del 20%. Los proyectos con rentabilidades a esos niveles pues terminan siendo escasos. Este lo estamos viendo como un limitante porque si bien el próximo año se nos va a poner al 5,3%, eso va a ser al cierre de año. O sea que el promedio del próximo año los vamos a estar conviviendo con unas tasas del orden del 17%. Y para agregar a este tema, resulta que todos empiezan a hablar mal de nuestro país. Y es un tema bastante negativo y vamos a ver cómo vamos a combatir esos elementos. ¿Quiénes están empezando a hablar mal de nuestro país? Esas calificadoras internacionales. Porque las calificadoras le dan un concepto al país. Los conceptos van en ese rango, ¿sí? El último ajuste que nos hicieron fue en el 2021 y nos pusieron acá, en W. En W quiere decir que esas calificadoras le dicen al mundo, pilas que ese país tiene varios riesgos. Si lo ponen en triple B hasta triple A, dicen, ese país no tiene riesgos, ponga ya el dinero que ahí no se le va a perder. Cuando ya nos ponen acá es, tenga cuidado con ese país. No está por acá, porque cuando está por acá de triple C hasta la D, quiere decir, ni de riesgos ponga el dinero en ese país. Y el último dato que nos pone, que es W, nos lo pone con una perspectiva negativa. O sea, las calificadoras están viendo que las finanzas de nuestro país no están tan sanas y le generan un mensaje de negativismo al mundo. Si a uno todos los días le dicen que las cosas que van a pasar son cosas malas,
pues uno termina creyendo que las cosas que van a pasar son malas y al final no termina invirtiendo y desarrollando, y eso le pasa directamente a nuestra economía. Por eso el ritmo de crecimiento de nuestra economía está tan pegado. Y el otro elemento tiene que ver con esa tasa de impuestos. Esta es la tasa de impuesto de renta que pagan las empresas en Colombia, pagan el 35%, es el resto de nuestra región. Entonces, algunos empresarios empiezan a analizar si relocaliza su compañía en alguna de estas regiones porque el tema impositivo es mucho menor. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, que está en un nivel del 21% acá, el nuevo presidente dice que va a bajar ese impuesto al 15% para las empresas. Entonces, ¿cuál va a ser el boom e inyección que va a lograr en atracción de recursos para meterle a ese país? Este entonces es el balance inicial de nuestra economía y es un balance que está más o menos. O sea, aquí hay unas oportunidades interesantes, pero tenemos un problema gigante en el frente asociado a la confianza. Yo les quiero compartir cuáles son las razones por las cuales debemos seguir apostando por este país y en especial por el sector. Este es el balance en materia de confianza. Cuando uno mira esa confianza y la va directamente a los datos, hay un índice que es el índice de confianza sectorial, que va de 0 a 100 puntos. Si se ubican 100 puntos, quiere decir que los empresarios están viendo una total confianza en su empresa y va a ver que el desarrollo a futuro va a ser bastante bueno. Si se ponen 0 puntos, ve completamente lo contrario. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Esto en julio del 22 se ubicó en 44 puntos y se mantiene en ese nivel hasta la actualidad, que está por allá en 42,3 puntos. Entonces hay un problema de confianza, ya lo mencionábamos, y ese problema de confianza nos hace que invirtamos muy poco. De hecho, cuando miramos la inversión extranjera directa en nuestro país, este año cae al 28%, 29% está cayendo. Entonces, por eso ese precio del dólar también va para arriba. Si cada vez invierten menos o invertimos menos en nuestro país, pues luego las dinámicas productivas son menores y las dinámicas de fortaleza de esa tasa de cambio son menores. Ahora bien, dentro de esa inversión extranjera directa, ahí están los sectores en color azul que están cayendo en inversión, pero por primera vez en varios años la industria manufacturera empieza a invertir, ¿sí? Todavía no lo estamos viendo en los indicadores de producción, en los indicadores de ventas, porque lo están haciendo de una forma rezagada, pero ya están encontrando algunos elementos de luces positivas en mejores demandas hacia el próximo año y empiezan a prepararse un poco este año para atacar esa dinámica que se está presentando. El resto está muy tibio. O sea, hemos destruido una inversión extranjera directa, 3.000 millones de dólares, y eso nos pega directamente en esa tasa de cambio. Pues aquí empieza a darse una oportunidad, pero está tibia. Entonces, ¿qué más puede pasar que nos ayude a tirar hacia arriba ese nivel de confianza? Hay un tema que resulta y se vuelve un comentario obligado desde hace 2 años y medio, y es el nuevo entorno político en el que vivimos. Pero resulta que ese entorno político nos mostró el último pool electoral, que fue las elecciones regionales, este mapa. Cuando uno mira, y los gobiernos no son malos por ser de derecha, por ser de izquierda, ¿sí? Terminan siendo las políticas de derecha e izquierda que se impregnan en la economía. Cuando uno mira el último pool electoral, que fue el de las elecciones regionales, Colombia en sus 32 ciudades capitales, solamente 4 tuvieron un liderazgo de izquierda o de centro izquierda. El resto de las capitales tuvieron centro, centro derecha o derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que el país, las políticas en materia de desarrollo económico, desarrollo social que se presentaron desde el gobierno central, el país no está alineado con ellas, por lo menos en el último pool electoral. Entonces, ¿eso a qué nos va a llevar? Que muchas de las políticas pues, van a ir cambiando en desarrollo en materia económica, en desarrollo en materia empresarial, y es lo que estamos viendo en cada una de las ciudades. Si ustedes miran los planes de desarrollo de cada una de las ciudades, el frente en crecimiento se está volviendo un frente de prioridad, pero estamos hablando pues exclusivamente del tema de Colombia. Hay una segunda razón importante para confiar en nuestro país y es la distribución de su población. Las condiciones sociales de nuestro país siguen siendo bastante retadoras. Pues nosotros somos un país de 52 millones de personas donde la gran mayoría de las personas están en una situación
de clase media, o sea que ahí es donde están las capacidades de consumo. Si uno mira las condiciones sociales en las que están las personas, obviamente hay unos retos, pero la gran mayoría de indicadores son positivos. ¿Cuál es el principal que tenemos que combatir? Acá, el nivel de pobreza. Hay un 33% de nivel de pobreza. Ese se vuelve un reto. Pero cuando uno mira todos los indicadores de condiciones sociales, pues la mayoría son condiciones positivas que en un momento donde inflación se comporta hacia abajo, te reactiva las dinámicas asociadas a la demanda. Y un tema adicional que tenemos que tener presente en los análisis, pilas que ya somos hogares de 2,9 personas. O sea, la familia abundante ya no está existiendo en nuestro país. Entonces, esa familia abundante, o esa familia más bien no abundante, ¿cómo hace repensar nuestra organización? Otro elemento para confiar, acabo de pasar en las 2 últimas semanas todo lo que ocurrió en materia de COP16. Ustedes vieron el atractivo que movilizó nuestro país en medio de COP16. Resulta que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Al tener esa riqueza en biodiversidad, se vuelve una palanca para combatir todos los efectos asociados a descarbonización y asociados a sostenibilidad, que se vuelven una obligación en las diferentes organizaciones. Y si adicionalmente sabemos aprovechar bien esa biodiversidad, pues se vuelve una palanca de crecimiento en el desarrollo de los diferentes sectores y en especial el frente del sistema MODA. Y el último, que va directamente en el tema de la economía, es este tema inflacionario. ¿Qué ocurre con la inflación en nuestro país? Este año va a cerrar en 5,5%. El próximo año se ubica en el 4% y luego se ubica en el 3%. ¿Eso por qué es tan importante? Cuando a una persona los precios son muy altos, pues básicamente, ¿qué hace en su racional de decisión? Empieza a comprar solamente lo básico. Se transporta, se alimenta, paga los servicios públicos, se entretiene, porque después de pandemia el entretenimiento no se negocia. Esos son los 4 elementos que se mantienen en compra cuando los precios están altos. Pues los precios empiezan a bajar, empiezo a comprar otra serie de elementos. Y los elementos que empiezo a comprar, muchos de ellos van directamente en el frente del sistema MODA. Y por eso, miren un poco estos indicadores. O sea, la izquierda es el gasto de los hogares en MODA, que ahorita muy probablemente el equipo de Radar lo irá a profundizar. Esta gráfica que ustedes ven a la izquierda son las variaciones, es decir, si está creciendo o no está creciendo el gasto de los hogares en MODA. Entonces miren aquí cómo empezó esto a desacelerarse. Se desacelera y toca el piso acá en julio del 24. ¿Sí? Hace nada. Ese fue el piso. Ese fue el punto piso del comportamiento de nuestro sistema. A partir de ahí vamos a empezar a ver una reactivación. Es una reactivación paulatina, pero es una reactivación. Es una reactivación que se va a enrutar mucho más hacia el próximo año. A finales de este año, muy probablemente algunas de sus organizaciones ya habrán llegado al menos estar flat, o sea, que la tasa de variación sea cero. Algunas todavía no lo habrán logrado y puede que al cierre de año no lo presenten. Pero hay unos elementos interesantes para el consumidor. Y es que acaba de pasar la declaración de renta a las personas. Entonces la declaración de renta fue bastante honorosa. En octubre fue el pago entre el periodo de septiembre y octubre. Bueno, ya ese pago no está ni en noviembre, no está ni en diciembre. Entonces va a enrutar un mejor comportamiento en el frente del consumo, pero lo va a llevar mucho más hacia el próximo año. Cuando uno mira por categorías este gasto, que lo vemos ahí a la derecha, el único que no ha sufrido mucho es lo que tiene que ver con servicios al vestuario. Todo el tema de corte, todo el tema de lavado, y por eso hablamos de un sector que se debe mirar como un sistema. Eso está creciendo a tasas del 8%. Entonces, ¿cómo integrarse con esos actores? Pero el que más pesa tiene que ver con el frente de vestuario. Entonces, si el vestuario empieza a reaccionar bien, que lo hace sobre todo de cara al próximo año, pues volvemos a ver un sistema que se va recuperando y cómo lo vamos integrando a esos otros sectores que nos muestran de oportunidad. Esto es lo que piensan los empresarios a nivel global sobre el sector. Y vi que ahorita estuvo las personas de McKinsey, ellos crean un estudio muy poderoso que se llama The State of Fashion. Y aquí está un poco como el sentimiento de los CEOs del sector, del sistema moda a nivel global. ¿Cuáles son como sus expectativas? Entonces las expectativas las fijan como hacia el próximo año. Si esto nos va ganando protagonismo en el color azul, es que van mejorando las expectativas de cara hacia el próximo año. Los actores, ustedes que están en este sistema, son uno de los actores que más confianza tienen en su sector. Un tema interesante es que después de la pandemia,
El volumen de utilidades en el 21 y el 22 fue bastante interesante, eso llevó a más apuestas por el sector. Pero luego, ¿qué ocurrió en los últimos años? Si uno mira los principales centros de consumo de moda alrededor del mundo, empezaron a desacelerarse. Estados Unidos se desacelera, Europa se desacelera, China, que era uno de los factores de mayor ritmo de crecimiento, se te empieza a desacelerar por esa crisis inmobiliaria, y el lujo, que no se había resentido, empezó a resentirse. Entonces eso llevó a que los niveles de confianza empezaran a afectarse, pero miren que empiezan a restablecerse. ¿Qué están viendo ellos? Están viendo varios elementos. Un primer elemento está aquí a la izquierda, y ese primer elemento es pilas, que no se puede tocar mucho el precio. Nuestra estrategia promocional debe ser una estrategia más que mueva volumen, ¿sí? No va a ajustar precios, las recuperaciones no se va a dar a punta de precio, porque el cliente va a estar cauteloso en esa variable, y lo veíamos pues anteriormente en la inflación. Segunda variable, donde más inversión se va a concentrar. El 72% de los actores que están en el sector a nivel global dicen mercadeo. Una inversión mucho más fuerte en mercadeo hacia el próximo año, pero un mercadeo de conexión de emociones. Entonces, ¿cómo replantean las áreas de marketing esa variable de conexión de emociones? ¿Qué les está preocupando mucho? El tema ambiental. Lo veíamos en la diapositiva anterior, porque ven que todo el tema de crisis de sostenibilidad puede llevar a que las exportaciones se contraigan en el orden de unos 65 billones de dólares de aquí al 2030. Y un cuarto elemento, como palanca de crecimiento de estrategia, inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa lleva directamente a desarrollo y a creación de producto. Cómo agilizamos el proceso de desarrollo y creación de producto es una de las palancas de crecimiento. Entonces, esto es un poquito lo que se está viendo a nivel global. Les decía hace un momento que tenemos que pensar un sistema moda en Colombia conectado con el mundo. Este tablero de control lo creamos con Radar, lo creamos con Juan en Inexmoda y todo el equipo de conocimiento, que se llama el Observatorio de Sistema Moda. Lo que busca hacer es mirar cada uno de los eslabones. ¿Qué pasa en cada uno de los eslabones en materia de comercio internacional? Entonces, si uno se va a la parte textil, donde está el frente de la materia prima, allá los retos son bastante altos. Estamos hablando de una balanza comercial que es deficitaria. O sea, mientras importamos 1.400 millones de dólares, pues exportamos 222 millones de dólares. Entonces, cambiar la tendencia en uno como este va a ser bastante complejo. Pero miren qué ocurre con el producto final, con la prenda de vestir. Si ustedes hacen el diferencial entre la exportación y la importación, el diferencial es apenas de 100 millones de dólares. O sea, es muy parecido lo que estamos llevando al mundo versus lo que estamos importando. Y cuando miramos a qué países es lo que llevamos nuestra moda, empieza a tener protagonismo, o tiene un protagonismo bastante marcado, Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Con Estados Unidos se va a cerrar mucho más de lo que se venía cerrando. Entonces, cuando se cierra mucho más, va a empezar a mirar es de dónde se abastece. Ya hay una segunda variable, donde se abastece, que sea más cercano, que sea un socio comercial. Actualmente Colombia es un socio comercial activo con Estados Unidos. Y una segunda variable clave es dónde me abastezco, que el impacto ambiental sea menor. Entonces, traer un buque desde la China, ¿cuál es su impacto ambiental? Versus hacer un transporte desde alguno de nuestros puertos hacia las costas en el norte. Otro mercado a analizar de manera importante es lo que pasa en Centroamérica. Si uno mira la parte pues, de calzado, la balanza comercial es deficitaria. Si lo miramos en marroquinería, es más estrecho en lo deficitario. Pero hay varios elementos en Centroamérica que empiezan a decir, Centroamérica es fuerte en la creación del producto final, pero no es muy fuerte en la marca, en el poder asociado a la marca. Y tampoco tiene una mayor fortaleza en los procesos asociados al diseño. Entonces, en Colombia, ¿cómo estamos en esas variables? Resulta que es bastante fuerte. Entonces, ahí estamos viendo oportunidades relevantes. Y un último elemento, como en este mapeo de moda, mirando estas dos últimas categorías, en esta parte final está cosmético, en esta está de textiles de hogar. Textiles, prendas de hogar, es la única línea que es favorable en nuestra balanza comercial. O sea, exportamos más los textiles de hogar que lo que importamos. Entonces, nuestro sistema de moda nos podemos integrar mucho más con este actor. Pues desde Inexmoda vienen trabajando muy fuerte en lo que es Haim Textil, apalancar mucho más el frente de Haim Textil. Ahí nuestra balanza comercial es favorable. Entonces, yo como actor del sistema de moda,
cómo me integro más acá. Entonces ahí vamos viendo un poco lo que tiene que ver en lo asociado a las diferentes oportunidades y dándole un poco al balance a nuestro sector. ¿Qué nos toca pensar mucho? Y es, vía canales, el e-commerce es el obligatorio. Entonces, cuando miramos ese comprador, ese consumidor en el e-commerce, estas son las variables que nos está diciendo, es lo que me induce a generar una compra. Entonces, precio sigue siendo lo principal, pero cómo integramos esta otra serie de variables en esa omnicanalidad que se vuelve obligatoria y cómo no descuidamos ninguna de ellas. Hay un elemento bastante particular en este e-commerce, o más que bastante particular, es más como el norte que va a ocurrir en el sector y es quién es el que más nos moviliza bajo este canal. Y el que más nos moviliza es generación Z, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el Centennial. Entonces ya ahí no podemos hablar de un e-commerce, sino que es un social commerce. Entonces, ¿cómo hago toda la transacción de comercio electrónico, pero de una vez ligado a lo que tiene que ver con redes sociales? Es un social commerce que hacia el 2026 vamos a estar hablando de una cuota de mercado superior a los 500 billones de dólares. Y ven un caso particular, Miu Miu. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de Miu Miu en la actualidad? Es bastante interesante y el gran apalancador es generación Z. Entonces, dentro de categorías, segmentos, es cómo esa generación Z se vuelve un actor marcado de crecimiento. Quiero pasar ahora haciendo un poquito como el balance de lo que pasa en lo económico, porque hay unas grandes razones para seguir apostando en nuestro sector y en nuestro país. Es qué nos toca hacer como organización, cómo nos vamos adaptando para estos frentes. Entonces, miren, todos los autores básicamente están llegando a una zona en común y es que son tres grandes cambios para el norte de cualquier organización y el norte de cualquier incluso sociedad. El primer gran cambio tiene que ver con lo social y lo demográfico, lo segundo lo tecnológico y lo tercero lo ambiental. Esta gráfica resume bien el primero, lo social y lo demográfico. En el área en color gris, esto es Colombia, es nuestra población mayor a 60 años. Si nos paráramos en el año 2020, entonces lo van a encontrar acá, el 14% eran los adultos mayores a 60 años. Para el 2000 en adelante, 2070, si mal no estoy, 2040, estamos hablando de el 20,8%. Y miren los niños, que por allá en el 2000 eran el orden del 18,7, en el 2020 va a terminar siendo el 14%. Entonces, el recambio poblacional es claro, una pirámide poblacional que se invierte, unos retos importantes los que están en el sistema de moda en la parte temprana de la vida de un ser humano y cómo van a tener una mayor expansión en los que están en esa generación mayor a 60 años. Con un tema importante, es muy diferente la persona de 60 años de hoy a la que era hace unos 10, 20, 30, 40 años. El nivel de vitalidad es enorme. De hecho, las expectativas de vida, pues en países asiáticos ya tocan los 107 años. Eso quiere decir que una persona de 60 años es una persona que está todavía demasiado joven. ¿Y cuál va a ser su condición económica en ese momento? Es muy diferente a lo que ocurría hace años. Entonces ahí hay un poder de compra bastante relevante. Segundo elemento tiene que ver con el impacto ambiental. Pues el mundo emite 50.000 millones de toneladas de CO2. Aquí está el sistema MODA, donde es el impacto. El impacto entre todas las emisiones termina siendo el 5%, pero entonces el impacto está ¿dónde? En la producción de telas, en los cierres, en los sintéticos, en el transporte, en la manufactura. Entonces uno tiene un camino. Me quejo porque soy altamente contaminante o dónde empiezo a trabajar en palancas de descarbonización. Si yo no trabajo en palancas de descarbonización, lo que le va a pasar al mundo es esto. Esta es nuestra región, eso era 2020 las temperaturas, esto eran las temperaturas en 2070. Si eso se pone rojo, quiere decir que ahí no pueden habitar humanos. Entonces, por allá al norte de nuestro país no podrá habitar nadie. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay migración. Se van aquí hacia el sur o se van para otros países. Hay un reto ahí gigante desde lo social y lo demográfico, es que enfrentaremos una marcada escasez de talento humano. Con marcada escasez de talento humano, pues los precios, los costos se incrementan. Entonces el reto o el llamado a adaptarnos como organización es palancas de descarbonización. ¿Cuáles son las palancas de descarbonización? Las que ven allá arriba, ¿sí? En moda, estas son las que más se están aplicando.
tiene que ver con el uso de energías renovables, que tiene que ver con la recircularización de la recircularización de materias primas, el cambio de procesos, el uso de materiales más resilientes y la revisión integral al interior de nuestra organización para poderla cambiar y generar ese menor impacto en lo que tiene que ver con emisiones de CO2. Cualquier desarrollo asociado al bienestar de la humanidad va a generar mayor contaminación. Piensen solamente el volumen de consumo energético que está haciendo en la actualidad la inteligencia artificial. Eso no va a parar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo impregnamos es la palanca de descarbonización. Finalmente, les voy a hablar de ese tercer gran motor de cambio de adaptabilidad, que son los diferentes elementos de tecnología. Hoy está muy cliché inteligencia artificial, porque hubo un gran cambio. Inteligencia artificial se habla desde más o menos la Segunda Guerra Mundial con Alan Turing, pero hoy está al alcance de todos, ¿sí? Entonces, como hoy empieza a estar al alcance de todos, se nos empieza a masificar. Pero resulta que hay unas grandes palancas en Industria 4.0, que son las que ustedes ven aquí en la parte vertical, en esta parte izquierda de la pantalla. Entonces, ¿qué le toca hacer uno como organización? ¿Cuál de esas es la que más impacta y mejores resultados empieza a dar en mi organización? Yo ya estoy en la nube, bien, yo ya impregné e-commerce, muy bien, pero entonces yo ya estoy haciendo análisis masivo de datos, antes incluso de inteligencia artificial. Yo ya he contratado algunos equipos tipo científico de datos para que capturen todo el tipo de data que produce mi organización y me diga, a través de algunos patrones, por dónde se debe mover mi organización. Ahí todavía ni siquiera le he metido inteligencia artificial. Cuando tengo un buen volumen de datos bien estructurado que me empiezan a generar patrones, inteligencia artificial me empieza a mostrar luego algún camino de actuación. Todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico lo que hace es que o me acelera un proceso o me reduce un costo. Y si ustedes ven el impacto que hemos tenido en el sistema de moda, hemos decrecido en ventas, entonces necesitamos acelerar algún tipo de proceso y como los costos se fueron hacia arriba, entonces ¿cómo reducimos al interior? La palanca de tecnología, pues es una de las que va a ayudar. Y hay que tener en cuenta que tecnología no es innovación. Tecnología es una palanca que ayuda a que los procesos de innovación se cumplan mucho más rápido. Esta es en tecnologías no nuevas, sino las que vayan a tener el mayor impacto. Hay una que nosotros estamos siguiendo muy de cerca, que es esta, computación cuántica. Computación cuántica va a hacer que todo lo que no ha pasado ocurra en muy poco tiempo. Computación cuántica lo que va a hacer es que los computadores que tenemos actualmente se están quedando obsoletos para resolver los grandes problemas que tiene la humanidad y a través de mayor capacidad lo va a resolver. Entonces, ¿esto qué significa? Y es todo el volumen de información que constantemente estamos analizando, estamos procesando, la computación clásica se está quedando corta, la computadora cuántica lo puede procesar y junto a inteligencia artificial nos va a mostrar unos mejores caminos de actuación. Lo que ocurre, nada de esto puede existir si no existen las personas orquestando estas actuaciones. Y entonces en este tema de personas surge algo bastante clave y es cómo están las habilidades al interior de nuestra organización. ¿Será que necesitamos aumentar las habilidades? ¿Será que necesitamos reubicar a las personas al interior de nuestra compañía? Estas son las habilidades que en teoría van a ser las más demandadas y las más necesarias de aquí a los 2 próximos años. Son habilidades de personas que puedan empezar a entender el mundo hacia dónde va, que tengan la capacidad de tolerar el estrés, que sean, no es necesario que sean un nativo digital, pero que se puedan integrar con el frente tecnológico, la capacidad de influencia, la capacidad de relacionamiento. Esto es lo que empieza a orquestar o lo que demanda nuestra organización que se orqueste en los próximos años. Y una de las áreas bastante importantes a fortalecer es el área de talento humano. Ahorita María José exponía varios de los elementos claves y es que miren qué es lo que le está pasando al interior de nuestra organización. Aquí están los empleados y allá están los gerentes y directores. Entonces, cuando le preguntan a los gerentes y directores si el trabajo le genera bienestar, esta área verde es bastante protagonista en lo financiero, en lo social, en lo mental, en lo físico. Pero cuando van y le preguntan a los empleados, el nivel de bienestar que le está arrojando su trabajo es menor. Entonces hay una ambivalencia entre el director y entre el equipo de trabajo. Y si hay ambivalencia entre los directores y el equipo de trabajo, el director
lanza una meta, lanza un proyecto y el seguidor, el equipo, no le cree. Entonces el nivel de cumplimiento de los diferentes objetivos es bastante complejo. Entonces, ¿cómo vamos a atacar directamente esta ambivalencia? Porque tú puedes tener la mejor tecnología con lo que mostrábamos anteriormente, pero si el equipo no confía en su líder, pues no se va a poder materializar. Para poder materializar eso, una de las principales variables, tal vez una de las más claves, es la capacidad de comunicar. Y resulta que en la empresa conviven dos energías, la energía masculina y la energía femenina. La energía masculina no necesariamente es propia del hombre, ni la femenina es propia de la mujer. Hay mujeres muy masculinas y hay hombres muy femeninos. ¿Sí? Es como esas energías se terminan mezclando. Cuando tú logras mezclar bien las energías al interior de la organización, empiezan a suceder temas como estos, lo que se llama integración. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay un proceso de toma de decisión y el que toma la decisión es una energía masculina, te la toma de una. Así sea mal, pero la toma de una, ¿sí? Entonces, ¿eso está bien o está mal? Si el que toma la decisión es energía femenina, es del consenso, del acuerdo, de pregúntale a este, a este, a este. Entonces, si la decisión había que tomarla rápida, pasa y pasa el tiempo. ¿Qué pasa si tú integras ambas energías? Pues las decisiones se empiezan a tomar en consenso y son precisas. Esa es como la majestuosidad que empieza a tener cuando las organizaciones son simbióticas entre las energías masculinas y las energías femeninas. Y esto que yo empecé hablando mucho de economía, al final la economía es un resultado. La génesis o la esencia es quienes habitamos en la empresa, cómo vamos integrando este tipo de elementos. Finalmente, quiero compartirles dos elementos. Estos son los sectores con gran oportunidad que nosotros estamos viendo para el próximo año. Piensen en las organizaciones del sistema moda como organizaciones multisectoriales. No piensen solamente en si está el consumidor, si es el de prenda de vestir. Piensen a pensar en cómo ese sistema moda se integra en otra serie de actividades. Aquí este es el mapa que nosotros estamos viendo. Nosotros vemos que en Colombia ya no tenemos un turista extranjero, no tenemos un nómada digital, sino que tenemos un residente extranjero. ¿Qué es un residente extranjero? Persona que permanece mínimo 6 meses en nuestro país. Si permanece mínimo 6 meses en nuestro país, va a pensar en el hábitat. Entonces, el hábitat, hay textiles del hogar que esa persona va a estar demandando. Tenemos un boom este año de agro, que el próximo año se va a ralentizar un poco, pero va a seguir siendo un sector con gran crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los textiles o el tipo de elementos que producimos el sistema moda directamente para el frente del agro? Economía silver, ya lo mencionamos, las personas mayores a 60 años, lo que hablamos asociado del e-commerce. Va a haber un desarrollo importante en minería en nuestro país, en minería sobre todo asociado al níquel, al estaño, al cobre. Entonces, ahí qué necesidades se van a presentar. Mercado de mascotas, súper clave. En esos 3,6 personas que habitan el hogar no están contando a nuestro perro y nuestro gato, que es un miembro de la familia y que demanda también moda. Y los elementos asociados al frente de salud en la parte privada. Al final, con todo esto sobre la mesa, yo los invito a que piensen en esta siguiente estrategia. Y esto es aterrizado directamente a moda. ¿Qué es lo que se está viendo? La estrategia hacia el próximo año por parte de las organizaciones, ¿dónde se va a mover? Se va a mover muy fuerte en integración vertical. Entonces piensen en su organización no para adelante, sino para atrás. El producto que ustedes compran, del cual se abastecen, ¿quién es el que se los provee? ¿De quién se abastecen? Remapeen esa cadena de abastecimiento y empezar a pensar con ellos qué tipo de alianzas se van a tener, porque cada vez las presiones logísticas van a ser mayores y cada vez las presiones en cadenas de trazabilidad se van a presentar. Miren los cambios de normatividad que se están dando en Europa para ver la trazabilidad del bien. Entonces eso necesita integración vertical. Un segundo elemento va a necesitar consolidación y vamos a ver más fusiones y adquisiciones en nuestro país de este sistema el próximo año, porque hay que ser más fuerte para sobrevivir en medio de entornos tan volátiles y hay que ser ágiles. ¿Qué indicadores se están dando en transacciones? Esto significa fusiones y adquisiciones. Compañías que se estarán vendiendo el próximo año entre 1,3, 1,5 veces las ventas, entre 8 veces y 9 veces sus utilidades. Vamos a ver gran cantidad de transacciones. Frente a sostenibilidad, ya lo hablábamos en el capítulo que tocamos en la parte ambiental. La dispersión geográfica tiene que ver mucho con esta integración vertical.
Pero acá es empezar a crear talleres satélites en diferentes regiones del mundo por los problemas logísticos que se están presentando. Entonces allá es como me integro, hago una fusión o hago una alianza con ese proveedor. Aquí es como yo mismo pongo diferentes centros satélites para poder abastecer a esa demanda. Automatización tiene que ver con tecnología, pero cuando a la tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial, le involucra robótica. Robótica para hacer los procesos mucho más ágiles al interior de las diferentes plantas de producción. Inteligencia artificial generativa ya la hablamos, esto es cómo involucramos una serie de procesos tecnológicos para sacar mucho más rápido el producto, el proceso, bien sea en la parte de diseño como en producto final. Transformación digital son las verticales de Industria 4.0 que mencionábamos hace un momento, desde esa misma inteligencia artificial, ese e-commerce, esa nube, realidad virtual, realidad aumentada, los metaversos, lo que tiene que ver con computación cuántica. Transparencia y rastreabilidad. ¿De dónde viene el producto? ¿Cómo se fabricó en el origen? Este va a ser el nuevo castigo por parte del consumidor. La personalización masiva, es decir, necesitamos más producto, pero que sea más hacia mi medida. Y finalmente, necesitamos equipos financieros mucho más ágiles de lo que son actualmente. Este es entonces el resumen de la hoja de ruta que estamos viendo para los próximos años, sobre todo el 25 y el 26 en materia económica y en materia directa del sector. Mil gracias por el espacio.